Ahora sí, el momento tan esperado. Lo único que les importa escuchar, las devoluciones de sus textos. Así Eh, es. ya A sabemos nosotros a también, nosotros por comentarles los supuesto, textos. es lo Esto es lo más más... importante del taller. Bueno, vamos a hacer esto por tanditas. Bueno, ya se deben haber dado cuenta si entraron al canal de YouTube. Vamos a empezar por alguien de manera absolutamente arbitraria. Eh, Ana García Paniego, que tituló su cuento, su relato, La Añagaza. Yo miro para allá porque acá tenemos claro, los dos miramos para allá. la otra compu con los textos y con algunos apuntes que nos hicimos como para arrancar con el comentario, con la devolución. Entonces nos parece, nosotros ya venimos leyendo a los textos De de Ana, Ana. que por cierto fue finalista en un concurso y Así estamos es, todavía muy orgullosos, todavía no, siempre muy orgullosos. así es. Acá el narrador es un narrador que está afuera de la historia y que focaliza en este personaje que es bastante interesante, Elena. Y que Eh, nos hace creer primero que es una come hombres, alguien como muy fálico, por decirlo de alguna manera, y que termina en una escena bastante patética. Exactamente, exactamente. Es un comienzo que te lleva a pensar algunas cosas y que después te va desviando a lo largo del relato. Nos parecía muy interesante la escena que desarrolla el relato, el narrador, en el momento en el que están cenando con la madre, ¿no? Hay como una especie de plan que tiene Elena para casar un hombre y vivir tranquila y feliz y ser una ama de casa. Al pobre Jacinto lo tiene en la mira y resulta que se le empieza a complicar la historia. Esto también es interesante para reflexionar acerca de todos los relatos. ¿Dónde están las complicaciones, los obstáculos que los personajes... Es el núcleo de toda narración, que exactamente, algo no salga como está previsto. Porque si todo sale en el orden de lo previsto, entonces ¿cuál es el problema? Se pregunta el lector, ¿no? y que Bueno, contar, ¿no? Uno cuenta en general las cosas que no salen sí, bien, sí, ¿no? sí, sí. Como cuando uno dice una anécdota o algo, algún conflicto, alguna crisis, algo que sale de lo común, que sale de lo habitual. Sí, extraordinario, exactamente. Así es. Entonces se le empieza a complicar el plan y toda la estrategia de captura de Jacinto. Aparece la madre, la enfermedad de la madre, y en esa escena es como que uno empieza a entrar y ver representado con más detalle, con diálogos. El temperamento. Exactamente. Y nos parecía interesante que a lo largo del texto hubiera alguna otra escena con diálogos así, que se escucharan más las voces de los personajes. Sí, conocerlos, por ahí verlos más de cerca, ¿no? Es decir, no tan filtrados quizás por la información que brinda el narrador, sino también dejarlos actuar un poquito, porque hay veces que, digamos, si bien no afecta poderosamente la trama narrativa, cuando el lector se engancha con un personaje, por ahí tiene cierta actitud de regodeo, ¿no? Y nos parece que el personaje, los dos personajes, porque Jacinto también, son lo suficientemente jugosos como para explotarlos un poquito más. Ya sea en este texto, en alguna continuación, ¿no? Pero tratando de ver un poco cómo es esta personalidad y a qué lugares la lleva la protagonista. Exactamente. Y otra cuestión como para atender y pensar para adelante, en general estos comentarios nosotros siempre lo decimos, no necesariamente tienen que plasmarse o pensarse en la La reescritura. reescritura. Qué lindo. Exactamente, estamos como muy conectados, no sé si se fijan en el detalle.
sino que por ahí funciona la reflexión para otro texto, ¿no? Son cuestiones para ir teniendo en cuenta e ir desarrollando. En ese sentido, las transiciones, aquí llamamos transiciones, en esos momentos entre escena y escena, ¿no? En el texto quizá se podría trabajar un poquito más el desarrollo de las transiciones, como que se anuncia el conflicto, por ejemplo, en el momento en el que aparece la madre, y se va directamente a la escena con la madre, la cena, etcétera, etcétera. Hay como una frase que pinta la reacción de Elena, que es se trastorna, ¿no? Entonces quizá en ese se trastorna se podría desarrollar un poquito más, ¿no? Con alguna otra imagen de cómo es lo que le mueve, cómo se mueve toda la situación para Elena, y ahí llegar a la escena que está más desarrollada, que es la de la cena, ¿no? Y por supuesto el anuncio del embarazo falso de Elena, bueno, todas las idas y vueltas de este personaje, que encima tiene mala suerte porque Jacinto quedó estéril, así que, bueno, Sí, sí. como muy jugoso, ¿no? Todo lo que le pasa. Bueno, Y sí. recomendamos para Ana Boquitas leer Pintadas. o releer Puig, especialmente Boquitas Pintadas, porque son personajes que se acercan bastante. Muy bien. Vamos, Seguimos. vamos a pasar a Leandro, ya que Leandro. lo tenemos a mano. Exactamente. El Leandro texto de Pombo. Leandro. En Leandro hay una muy buena capacidad descriptiva. Realmente el detalle es algo que llama mucho la atención. No solamente en la descripción también, sino también en la forma de enriquecer las reflexiones digamos, el encuadre que le da el narrador a la historia, ¿no? Toda esa introducción con el arte, con las Sí, muy, muy referencias a interesante Nueva York. la construcción del mundo, ¿no? Ujú. Y acá vemos un narrador focalizado, es decir, que sí nos transmite las emociones y la percepción del mundo que tiene la protagonista. eh, por eso nos es bastante sencillo entender a dónde va enseguida el conflicto, ¿no? Todos sabemos a la primera página que sabemos que el problema es pasa o no pasa la aduana, ¿no? Esto está bien claro, digamos, ¿no? Quizás el punto es que a veces el texto abre puntas, especialmente hablábamos con Santiago la escena de la visa falsa, ¿no? Del trámite de la visa falsa, abre alguna escena que permitiría pensar que el texto por ahí va para otra dirección o por lo menos va a romper con la historia que nos promete contarnos y nos va a llevar quizás a un lugar más fantástico extrañamente ficcional, digamos, ¿no? Como algo del orden de la literatura más, este, sí, fantástica, digamos, fuera de lo real y de lo común. Pero no, bueno, después termina resolviendo, quizás con una moraleja al final que nuestra lectura por ahí me parece que la hace innecesaria, digamos, ¿no? Ese último parrafito, porque hay una imagen poética con el mar que es mucho más contundente que la explicación que da un poco antes de terminar ¿no? El párrafo antepenúltimo, en donde más o menos explicás que ella no debería haber intentado las cosas de esta manera, digamos, y que me parece que no es necesaria porque más o menos cualquier lector se da cuenta de por dónde viene la interpretación y la moraleja de la historia y que la imagen final da cuenta mucho más contundentemente Sin duda. y con mucho mejor estilo incluso de ese mensaje, razón por la cual realmente, digamos, con hacer una operación de delete de un párrafo tenés un muy buen cuento, digamos. En ese sentido, felicitaciones, porque estás a pocos pasos, digamos, de tener un buen cuento. Exactamente, y además esta cuestión que Mauro está trayendo tiene que ver con la capacidad del narrador de representar el mundo, que a lo largo del cuento vos lo trabajás muy bien, representás los espacios, las imágenes,
las escenas en donde los personajes se mueven, y en ese sentido le das al lector todos los elementos para que él se construya ese mundo y las consecuencias que tienen las acciones de los personajes. Entonces, nosotros siempre hablamos de la diferencia entre representar el mundo y decirlo, explicarlo, ¿no? Eso es lo que uno tiene que tratar de guardarse, ¿no? Sí le sirve a uno como escritor saberlo y tenerlo, digamos, en la cocina, ¿no? Para saber por qué es lo que pasó y hacia dónde van los personajes. Pero al lector no dárselo tan masticado, esto de la moraleja o el sentido del cuento, sino que él lo construya con los elementos que le vamos dando. Apuntando a lo que Mauro decía, del giro hacia lo fantástico que nosotros veíamos en la escena de la búsqueda de la visa, nos hacía acordar a una película que por ahí la vieron, Corazón Satánico. Trabaja Robert De Niro y Mickey Rourke, que tiene un poco ese ambiente medio oscuro, ¿no? Medio siniestro, que se trabaja en forma realista, pero que después hay un trasfondo fantástico, sin duda, ¿no? Un par de cosas más: revisar la cuestión de los tiempos verbales, como para irlo teniendo en cuenta. Cuando se cuenta en pasado, mantenerlo siempre al pasado. A veces se te va el presente y se te mezcla en la narración. Y quizá también explotar un poco más los diálogos. Bueno, ahora los dejamos con otras entregas. De a poco vamos a ir cubriendo todos los alumnos. Hasta luego.